Bueno, muy buenas a todos y a todas, lectores y lectoras de La Tinta de Almansa. Hacía tiempo que nos traíamos una entrevista en vídeo, creo que merecía la pena por el invitado que tenemos hoy. Ayer le decía aquí a la gente de la oficina, a nuestras compañeras, viene mañana Fran Valera, ¿sabéis quién es? Y evidentemente pues las periodistas sí que lo sabían, pero había alguna que no lo sabía del todo. Y Fran Valera, en su faceta política, es una persona muy importante, pero bueno, al fin y al cabo aquí en Almansa creo que también eres un rostro conocido, ¿no? Hablamos de uno de los pesos pesados de la Diputación de Albacete de hace varios años, desde que estás con Santiago Cabañero, uña y carne, prácticamente mano derecha del presidente del gobierno provincial, pero específicamente de 2023 asumes una vicepresidencia única de la Diputación de Albacete y un montón de áreas. Bienvenido a La Tinta de Almansa. La primera pregunta sería, ¿cómo haces para gestionar tantas áreas? ¿Cómo haces para llevar adelante una institución como es la Diputación de Albacete junto con Santiago Cabañero? Bueno, Víctor, muchas gracias por la oportunidad de que desde la Diputación nos podamos expresar en tu medio que conocemos y sobre todo que reconocemos el impulso que últimamente se le está dando al periodismo en Almansa y sobre todo viniendo de gente joven que compartimos generación. Sí. De verdad que me emociona y personalmente me agrada mucho. Bueno, desde el año 2019 yo vengo compartiendo con Santiago, con el presidente, el camino en Diputación, primero con unas vicepresidencias compartidas y desde el año 2023 de manera única. Yo creo que el cargo es lo menos importante, ¿no? En el cargo es cierto que está la responsabilidad, pero también va mucho en la manera de afrontarlo personalmente. Es cierto que desde el año 2023, que ya lo venía haciendo anteriormente, asumiendo áreas importantes como Hacienda, como personal, como obras, carreteras, infraestructuras, la atención directa a los municipios. Como todo, que cada trabajo tiene su responsabilidad, cada trabajador en su puesto tiene su rol. A mí me ha tocado ese y yo intento con mucha vocación. En política creo que es necesaria la vocación. Yo para nada, reniego de ser político, de tener un sueldo público, porque considero que me lo gano, que lo sufro, que lo peleo. Y lo hago con mucho orgullo, ¿no? Con dedicación, con interés, intentando pues darle solución a los problemas que se nos plantean y también intentando, que es importante en política, prever y anticiparnos al medio y largo plazo. Sí. Para que los que nos escuchan o nos ven sepan un poquito cómo va a funcionar esta entrevista con el vicepresidente de la Diputación de Albacete, vamos a hablar un poquito al principio de lo que es el trabajo que haces en esta institución que se le llama el Ayuntamiento de Ayuntamientos, ¿no? Como es Diputación de Albacete, y luego un poquito vamos a entrar en materia que creo que nos va a gustar mucho poder hablar de Almansa contigo, porque creo que eres una voz autorizada para ello y a nuestra audiencia le va a interesar muchísimo, creo que tu opinión. Lo primero de todo, me gustaría que habláramos de esos presupuestos históricos de la Diputación, que creo que es ahora mismo la noticia más reciente que podemos destacar de la institución. Cifras récord y también en inversiones aquí en Almansa. Cuéntanos un poquito por encima sobre Bueno, esos pues el marco provincial de los presupuestos, ya lo decías tú, y es cierto, son cifras históricas. Nosotros estamos en 175 millones de euros, aumentamos el presupuesto en un 25% respecto al año pasado, con todo el perímetro de Diputación, entendiendo también los consorcios, nos vamos por encima de una cifra psicológica de los 200 millones de euros, nunca había pasado, y evidentemente cifras que por sí parecen vacías, ¿no? Yo creo que van a tener un reflejo importante en la provincia, que lo van a tener especialmente en Almansa. Hace unos años Almansa disponía de un convenio de infraestructuras con la Diputación de 100.000 euros. Hoy lo hemos multiplicado por 4 y estamos en 400.000 euros. Tampoco es importante la cifra, no nos quedemos ahí. Quedémonos y hagamos memoria en el recorrido para qué ha servido eso. Este último año, en el año 2025, se han hecho 3 actuaciones en diferentes tramos de calles de la ciudad que hacen mucha falta y siguen haciéndola, y para eso también se ha aumentado este año en 100.000 euros el convenio. Se han actualizado también diferentes parques, se han colocado diferentes aparatos biosaludables en diferentes puntos. El otro día acompañaba a la alcaldesa en el parking de Intermarché, viendo uno de los puntos que son más numerosos en la ciudad. Se han acondicionado instalaciones deportivas, espacios culturales. Yo creo que con Almansa hay una colaboración importante, desde hace mucho tiempo, no solo desde el año 2023. Yo lo decía entonces, siendo alcalde Javi Rosselló, y decía que en cualquier evento importante de Almansa o en cualquier actuación hablando de obras de Almansa y también en la prestación de cualquier servicio está presente la Diputación. Y te voy a dar 3 ejemplos sencillos. Si hablamos de eventos, la Diputación está muy presente en la media maratón de Almansa, que es de las pruebas casi a nivel nacional más agradables
se copan las inscripciones enseguida, forma parte del circuito provincial. En otro evento más nuestro, pero yo creo que muy reconocido, como La Pantanera, también estamos ahí acompañando y reconociendo a la Asociación Española contra el Cáncer. Si hablamos de servicios, la ayuda a domicilio, donde se atiende a mucha gente en su casa, yo creo que tan importante, y se pone mucho el foco en Almansa necesita otra residencia, la necesita más plazas en instituciones donde cuidar a gente, pero es tan importante ese paso previo a la residencia de quien puede y quiere cuidarse en casa. Ese servicio se presta también desde la Diputación a través del Consorcio de Servicios Sociales, y luego en cualquier obra, pues lo hemos estado viendo, Almansa y la Diputación tienen una colaboración muy importante para el plan de sostenibilidad turística, la Casa del Llavero, actuaciones en el Castillo. Estamos hablando de actuaciones también en cualquier calle de la ciudad. Por tanto, yo creo que la Diputación tiene una implicación muy importante en la ciudad. Que hablamos, por ejemplo, del plan de sostenibilidad turística, que sin la aportación de la Diputación de Albacete no se puede llevar a cabo, y fue un ingreso de dinero extraordinario también. No sé si fueron casi 250.000 euros, 250.000 euros para hacerlo posible. Y luego, pues, lo que dicen, ¿no? Cada pequeña asociación, cada pequeño colectivo deportivo tiene ahí el apoyo de la Diputación para llevarlo a cabo. Y eso, al fin y al cabo, pues genera una unión con el ciudadano que, a lo mejor, porque la sensación a veces es de que la Diputación es como una entidad a lo mejor un poquito lejana, ¿no? ¿No tienes esa sensación? Bueno, yo la sensación, desde luego que no la comparto, esa sensación, porque a diario el contacto con los ayuntamientos es total. Con Almansa, sobre todo, también debe influir la vinculación personal que tiene uno, ¿no? Sí. Pero es cierto que la Diputación en Almansa está en todo, en cualquier evento pequeño, de cualquier asociación que decide hacer un evento, cualquier efeméride, ahí está la Diputación, y cualquier evento importante. Podría hablarte de la batalla de Almansa, podría hablarte del certamen de bandas, donde la Unión Musical pudo estar en la máxima categoría en el año 2025, y son eventos que sin la aportación técnica y económica de la Diputación o no estaríamos, o estaríamos de una manera muy diferente a la que estamos. Por tanto, yo creo que hay una sintonía total. ¿Almansa recibe lo que merece, entonces, por parte de la Diputación? Almansa recibe lo que merece. Bueno, yo creo que en el gobierno provincial la alcaldesa Pilar también está ahí. Creo que hacemos un muy buen tándem, si me lo permites, hasta un muy buen lobby de presión para que Almansa reciba lo que merece, pero sobre todo pelear cada día por no ser conformistas. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y evidentemente que si hace 4 años recibíamos 100.000 y ahora recibimos 400.000, lo que estamos pensando es qué vamos a hacer en el año 27 para no plantarnos en 400.000, ¿no? Por cerrarlo en esa cifra. Realizar un presupuesto de esta envergadura, si se me permite, no es moco de pavo. O sea, yo que soy un pequeño autónomo, ya organizar lo que es el presupuesto de una pequeña empresa como es nuestro medio de comunicación ya es un reto. No me quiero imaginar 175 millones. ¿Cómo consigues o cómo es el proceso? ¿Cuándo empiezas? ¿Ya estás preparando los del año que viene o no? Bueno, el proceso ni es rápido ni es algo circunstancial. El proyecto de presupuestos es algo que se tiene muy meditado, que evidentemente cuando uno llega a una institución tiene un proyecto político en su cabeza, y el desarrollar el proyecto político tiene que ir de la mano de la capacidad económica. Es decir, uno hace lo que económicamente puede o lo que el tiempo le permite, ¿no? Que son los dos enemigos de la legislatura, el dinero que tienes y el tiempo del que dispones. Plantear un presupuesto, mira, pues el año pasado el primer trámite oficial del presupuesto para llegar a aprobarlos en diciembre y que estuvieran en vigor en enero fue en mayo, el día 15 de mayo. Y este año pues vamos a tomar la misma referencia. Es cierto que las proyecciones de ingresos, que es lo que te hace saber por dónde te vas a mover, las estamos avanzando ya de la mano del Ministerio de Hacienda. Tenemos muy claro qué es lo que nos va a faltar para rematar la legislatura, y evidentemente que estamos trabajando ya en ello. Pero es cierto que tan importante es proyectar un presupuesto como ejecutarlo. Muchas veces nos quedamos en la ensoñación de traerlo en papel, pero es complicado prepararlo, pero más complicado es estar encima, conseguir, son cifras de dinero importantes, trámites largos, burocracia importante, y hay que estar muy encima, ¿no? Evidentemente que esto no es cosa mía, no es cosa de una persona solo, es cosa de un equipo político, pero también de funcionarios. Yo quiero reconocer, y lo hago donde me pongo, el trabajo de los profesionales públicos de la Diputación, que permiten poder llegar a
a proyectar el presupuesto, pero sobre todo a un grado de ejecución bastante importante. Ahora que mencionabas al Ministerio, evidentemente, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, Pedro Sánchez es el presidente, el segundo presidente más longevo de la democracia y es el que más dinero está dando a instituciones como ayuntamientos o diputaciones. Bueno, desde luego, cuando hablábamos de las cifras récord del presupuesto, hay que poner en valor dos circunstancias. La primera, deuda cero en la Diputación. Cuando Santiago Cabañero coge el gobierno provincial en 2015, le cede el testigo nuestro paisano Paco Núñez, la Diputación tenía una deuda por encima de los 40 millones de euros. Hoy es deuda cero. Hoy la Diputación, los ciudadanos de la provincia no pagan nada a la deuda bancaria. Y es importante, eso nos libera mucho, poder dedicarlo a lo importante que es a las personas. Y la segunda circunstancia también muy importante es las transferencias que nos hace el Gobierno de España a través del Ministerio de Hacienda. Un ayuntamiento y una comunidad autónoma tienen una financiación, lo que le llaman una corresponsabilidad fiscal, es decir, un ayuntamiento cobra las contribuciones de urbana y de rústica, cobra el impuesto de vehículos, la Diputación no cobra impuestos, por tanto se financia de las transferencias principalmente del Estado. 9 de cada 10 euros que gestiona la Diputación vienen del Gobierno de España. Y evidentemente que nosotros hemos pasado de cifras en los últimos 4 o 5 años por debajo de los 100 millones de euros a estar ahora mismo en cifras por encima de los 140 millones de euros. Evidentemente que eso tiene una trascendencia en la calle y sobre todo viene de una implicación importante del Gobierno de España, que es sin duda el gobierno más municipalista de la historia. Hablando de este presupuesto, hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando se empezó a anunciar que se iba a llevar a cabo la aprobación y se iba a presentar en el Pleno, y es que Partido Popular votó a favor. Es algo que me llama la atención, cómo se logra ese consenso político en un momento de crispación mediática, al fin y al cabo, que sigue en ascenso. Bueno, nosotros intentamos desde el equipo de gobierno provincial entender que la Diputación no es un circo. Yo creo que cuando todos vemos la televisión, especialmente la política nacional, la primera sensación es apagar la televisión, ¿no? Y nosotros queremos huir de esa política del insulto, del y tú más, pero eso hay que cultivarlo día a día. Es decir, yo es que con el portavoz principalmente del Partido Popular hablo todas las semanas y no solo una vez. Es decir, hay una comunicación constante. La oposición sabe lo que hace el gobierno y hay una participación. Yo me siento muy orgulloso de esa manera que tenemos de trabajar en Diputación. Y esto no era algo habitual. Cuando nosotros llegamos a Diputación en el año, cuando principalmente yo asumí las cuentas en el año 2019, los anteriores años de presidencia del presidente Cabañero, el Partido Popular siempre se había puesto a los presupuestos. Hay un punto de inflexión que es la pandemia. Yo creo que era un momento que era necesaria esa unión y a partir de ahí hemos creado la sinergia, la colaboración continua y nos lleva a ese punto, a una colaboración diaria que nos hace que el presupuesto venga muy rodado y muy consensuado. Sin embargo, Vox votó en contra y se ha metido dentro de la institución. Sí, de 25 diputados provinciales, la formación de Vox tiene 2 diputados provinciales, pero bueno, es un poco, no sé si llamarles paracaídas o extraterrestres. Es decir, nosotros cuando nos sentamos en la Diputación a hablar, yo hago un planteamiento de presupuestos en relación a qué va a percibir Almansa, qué van a percibir los municipios menores de 2.000 habitantes, que son la mayoría en la provincia, cómo vamos a atender las reivindicaciones principalmente de los municipios más pequeños. Claro, Vox sigue hablando de Agenda 2030, de seguridad, de inmigración. Es decir, es que Vox tiene un mandato en la Diputación, que es un mandato de su líder, entiendo, que es trasladar, replicar el mismo mensaje que tienen en Madrid. El mismo mensaje que Vox traslada en la Diputación de Albacete lo podría trasladar en la Diputación de Cuenca, de Córdoba, de Huelva, de donde quisieran. Por tanto, pues es que es como hablar otro idioma. No me importa no estar de acuerdo con Vox porque mis planteamientos son muy diferentes, pero sobre todo lo que veo es una diferencia de a quién le importa el día a día y a quién le importa y sobre todo está pensando más en la rentabilidad electoral del ruido que evidentemente es a esta formación. De momento aquí en Almansa, Vox no ha entrado en el gobierno, pero bueno, me gustaría ya empezar a hablar también de temas locales, ¿no? Porque tu voz está autorizada para hacerlo, creo que sigues, y tengo entendido que sigues con mucha cercanía todo lo que sucede en Almansa, porque por ese tándem que dices que tienes con Pilar Callado, la alcaldesa.
Y me gustaría preguntarte, pues, por más o menos temas de actualidad o lo que ha pasado durante estos 3 años de gobierno socialista aquí en Almansa, pues para saber tu opinión y para ponerla de cara a la audiencia, a ver qué opinan ellos. Lo primero de todo, con un balance general o cómo valoras estos primeros años de Pilar Callado después de 16 años de gobierno continuo del Partido Popular. Bueno, yo creo que la ciudad necesitaba un cambio y así se expresó la gente en las urnas en el año 2023. El Almansa tiene una situación complicada, o tenía una situación complicada económicamente, ¿no? Yo creo que ese es el primer escollo y sobre todo es el primer freno con el que se encuentra Pilar cuando llega a la alcaldía. Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que se está haciendo una gestión responsable, una gestión como la de una casa. Es que uno no puede tomar como norma encadenar ejercicios, encadenar años gastando más de lo que ingresas, porque al final llegas a una situación de colapso, que es en la que se estaba viendo el Ayuntamiento de Almansa. Yo creo que en el Ayuntamiento, por suerte, hay un equipo de gobierno con gente muy preparada en su conjunto, que ha tomado decisiones que no son las más fáciles, que no... Cuando uno llega, lo que menos quiere y lo que menos esperan de él es decir que no. Decir que no o decir paciencia. Pero yo creo que en política hay que tener responsabilidad, sobre todo porque gestionamos el dinero de la gente. Y se puede tomar gastándolo de manera alegre, de manera sin saber muy bien hacia dónde vas, o pararse, organizarse y tener un proyecto. Y yo creo que el actual equipo de gobierno lo tiene desde luego. Ha conseguido reducir la deuda de una manera importante, una deuda que estaba disparada por encima de los 10 millones de euros, que a día de hoy, en tres años prácticamente, está rondando los 7 millones de euros, y parece que solo son cifras, pero eso nos da una posibilidad de afrontar otros gastos en inversiones y en servicios que antes, cuando se llegó, no se tenía. A mí me llama la atención, ¿no?, esa evolución que ha tenido el equipo de gobierno aquí en Almansa, que empezó con muchas ganas, pero con una política de austeridad que, como te comentaba, ha afectado a todas las áreas, creo yo. Partiendo de que se empezaron reduciendo mucho o significativamente las ayudas a colectivos culturales, festeros, que en fiestas de mayo teníamos 3 mascletas en lugar de 6, que bueno, que a lo mejor lo mismo, empezaba la feria y no había traca de fuegos artificiales, que había ahorro como muy simbólico, y luego también había ahorro que yo creo que afecta al propio trabajo del gobierno, ¿no?, como esa reducción del gasto político, pero que a lo mejor ahora, después de 3 años, a lo mejor está afectando un poquito en un burnout, ¿no?, que se dice ahora, o en un, pues eso, fatiga del trabajo en el equipo de gobierno. No sé si cuándo se va a acabar esta política de austeridad, que bien entendida yo creo que está bien, pero ¿cuándo se va a abrir el grifo de nuevo? Bueno, yo tengo la sensación de que la gente, los compañeros que tomaron posesión como concejales, tienen la misma ilusión que el primer día, y sobre todo tienen el sosiego y el conocimiento que el primer día, cuando llegamos a un cargo, no tenemos. Y creo que para voces autorizadas para hablar de gestión económica, las suyas, porque en política muchas veces caemos en el error de decir lo que tiene que hacer el de enfrente o lo que tiene que hacer la gente, pero tú no te aplicas lo mismo. Claro, yo creo que tiene bastante credibilidad quien dice la situación económica no es buena y yo voy a asumir la primera responsabilidad, que vamos a dejar de estar liberados todos los concejales del ayuntamiento. Es que es bastante heavy la situación que tenía el Partido Popular arrastrada en esas últimas 4 legislaturas, donde no había prácticamente ni un concejal del equipo de gobierno que no estuviera liberado, y el que no era concejal se le buscaba acomodo de otra manera para que tuviera su liberación. Eso tiene una consecuencia y evidentemente que hay que tomar unas medidas. No solo el gasto político nos ha llevado a la situación, ni reducir el gasto político va a ser la solución, tampoco hay que hacer demagogia de ello, pero creo que es valiente y sobre todo es honrado decir nosotros seremos los primeros que nos aplicaremos, si le queremos llamar austeridad, llamémosle de esa manera. Y evidentemente que cuando uno toma decisiones de tener que reducir el gasto, lo tiene que reducir para todo. Se lo reduce para él mismo, pero habrá que tocar fiestas que se han tocado. Yo creo que lo importante no es lo que gastas, sino cómo lo gastas. Yo no creo que hoy las fiestas de Almansa tengan peor promoción, se disfruten menos que se disfrutaban en el año 2023. Y no tengo las cifras presupuestarias de si ahora gastamos más o gastamos menos, pero hoy las fiestas de Almansa lucen lo mismo o mejor que lucían antes, principalmente porque las hacen los festeros con más ilusión cada año, ¿no? Y yo creo que ahí no reparo yo en defecto. Creo que la relación con los colectivos en Almansa es buena, creo que el ayuntamiento los atiende, los entiende, colabora con ellos. Muchas veces no se trata de cuánto, sino cómo y de qué manera.
Yo comparto también esa parte de atención a los colectivos. Creo que se está colaborando muy bien tanto desde el Ayuntamiento como desde la Diputación o de otras administraciones en que no falte nada. En Almansa no se ha dejado de hacer un evento con un colectivo, un colectivo no ha tenido que renunciar a su actividad, y yo creo que sí ha sido valiente y sobre todo sí ha sido responsable en gestionar la situación. Hablabas de austeridad. Yo difiero un poco de ese término. Las cifras de inversión en Almansa son bastante importantes. El equipo de gobierno, cuando entró en Almansa, y aquí tuvo que salir al rescate la Diputación, si la Diputación no aporta 250.000 euros para el plan de sostenibilidad turística, aquí no había habido una sola actuación del plan de sostenibilidad turística. Es muy bonito o hasta irresponsable pedir una subvención, que te la concedan, saber que tienes una cofinanciación y esa cofinanciación que no esté en ningún sitio, que presupuestariamente no tenga un reflejo. Pues es un proyecto vacío, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso porque lo más fácil no es lo que ha hecho este equipo de gobierno, que es asumir una situación económica, porque lo más fácil es montarte en el carro, que la inercia te siga llevando. Eso nos había llevado a un colapso total y a un problema bastante grande. Yo creo que se ha tomado una decisión importante, se han tomado decisiones complicadas, pero creo que la ciudadanía está viendo un reflejo en la mejora de infraestructuras, de servicios, que no es rápida, pero creo que sí que están viendo muy claro el horizonte que se lleva. Entre otras cosas, en el debate que se oye en la calle y que es más, no sé, ambiguo o que no baja al terreno, se escucha la frase, ¿no?, del pueblo es que está muy mal, es que estamos de capa caída, estos conceptos. Y a mí me llama la atención porque, bueno, yo que estoy un poquito más pegado a la actualidad, hay una imagen que a mí me llama la atención, Fran, que es cuando yo subo la persiana de mi casa por las mañanas y me asomo, veo muy poquitos coches aparcados, ¿sabes? O sea, hay mucho hueco porque, y bueno, cuando subimos al polígono por la mañana hay mucha gente trabajando, los datos de empleo creo que son los mejores en 20 años, según las últimas estadísticas. ¿Por qué, habiendo más gente trabajando que nunca, reina un poquito esta opinión en cierto sector de la sociedad de que el pueblo va mal o que se está pagando? Mira, yo te voy a dar dos datos y dos sensaciones. Dos datos. Almansa llevaba una década donde perdía población. Llevamos 2 años consecutivos que es al revés. En Almansa vive más gente que el año anterior. Nadie va a un sitio que no tiene futuro, que no tiene una oportunidad principalmente laboral. Ese es el primer dato, que es objetivo, que no es una sensación, es objetivo. El segundo dato, Almansa en cifras de desempleo tiene una tasa de ocupación mayor que hace 10 años, o que los últimos años, es decir, vamos a unas cifras de desempleo o de ocupación mucho mejores que veníamos. Por tanto, en Almansa la gente trabaja. Si la gente trabaja, hay una economía que fluye para todos. Y dos sensaciones, por darle también un poco de piel al asunto, importante. Creo que Almansa tiene una vocación industrial importante, que los éxitos de Almansa se medían por la capacidad de atracción de empresas que teníamos, por la cantidad de empresas también dedicadas a lo nuestro, al calzado que teníamos. Hoy la producción del calzado se concentra mucho más. Almansa sigue teniendo una producción muy importante de calzado, pero eso se agrupa en fábricas grandes, que quizá antes estaba todo más repartido, ¿no? Y teníamos una sensación de que venían empresas de otros sectores que no eran propios, pero que consideraban que Almansa era un sitio agradable. Creo que tenemos esa vocación industrial, que es cierto que no es un trabajo fácil ni es un trabajo del corto plazo. A mí me consta que el equipo de gobierno, porque también estamos intentando apoyar desde la Diputación y con los compañeros de otras administraciones, hay varios proyectos en ciernes que pueden llegar, pero creo que la ciudad, la gente tiene pues esa vocación, esa nostalgia ante un pasado muy industrial, una llegada continua de empresas, o que Almansa era un polo atractivo y que hoy quizá lo es menos. Almansa tiene un problema de suelo muy grande. Es muy complicado decir, tienen que venir empresas, pero para venir empresas tenemos que tener suelo, hay que avanzar en ese plan de ordenación municipal, hay que tener unos servicios de promoción importantes, que los servicios de promoción no podían ser servicios de colocación política, que SAPRES no podía ser un apéndice del gabinete de protocolo del ayuntamiento y tenía que ser un punto de estímulo, y para hacer esa transición cuesta mucho. Y luego hay otra sensación que a mí también me pasa, ¿no? Yo a Almansa, mis padres viven aquí y yo vengo a menudo, yo vengo todas las semanas, por trabajo o personal o familiarmente. Oye, es que es una ciudad que quien le toca gobernar ahora tiene un retraso a la hora de afrontar infraestructuras muy grande. Mira, a mí me encanta montar en bicicleta. No sé.
coges la circunvalación y dices, joder, tío. Sí, sí, sí. Pasas por la Corredera, que es en la calle, una de las calles principales del pueblo, y lo ves. Es que Almansa lleva un retraso en mantenimiento brutal. Y son dos sensaciones. La primera, esa falta de atracción industrial, que creo que se está trabajando, y esa sensación de decadencia en el mantenimiento, que creo que, si me permites la expresión, en estos 4 años se le va a meter un meneo importante. Pero joder, qué dejadez había en el Ayuntamiento de Almansa en ambas cuestiones, que creo que afectan a la autoestima, como tú dices, y a esas sensaciones de la gente. Sí. Yo creo que llevamos muy buen ritmo de entrevista, Fran, ¿eh? O sea, se nota que estás entrenado en los medios de comunicación, y me gusta siempre hablar con Fran porque Fran no tiene pelos en la lengua a la hora de declarar ciertas cosas por ese ADN político que tienes. Me gustaría, una de estas cosas que ha pasado en estos últimos 3 años fue la manifestación más numerosa que ha habido aquí en Almansa. La Diputación también ha echado ahí una mano al Ayuntamiento. Y es un tema complicado porque las renovables son algo que tenemos que apostar por ellas, claramente, estamos todos de acuerdo, pero sí que es cierto que hay muchísimas voces autorizadas que están dando voces de alarma, en específico con algunas de estas energías, como son las plantas de biogás. En este caso, la que había proyectada aquí en Almansa, gracias a la aprobación en el Pleno por parte del Partido Popular de hace unos años, pues era una macroplanta de biogás con una cantidad enorme de toneladas de residuos al año. Y se alzaron las voces ecologistas aquí en Almansa y se consiguió movilizar a gran parte de la población en su contra. Me gustaría saber cómo va ese tema, porque el Ayuntamiento denegó la licencia, la concesión urbanística, y no sé si nos puedes adelantar cómo está la cosa, cómo está la situación o cuál ha sido el papel de la Diputación para echar un cable. Bueno, nosotros ahí desde el primer momento lo que hicimos fue ponernos a disposición del Ayuntamiento, tanto políticamente, pero, si me permites, más jurídicamente. Yo creo que como todo, cuando uno tiene vocación de construir una casa, de abrir un negocio, eso lleva un procedimiento, y la instalación de una empresa lleva el mismo procedimiento. Pero ese procedimiento depende también de esa vocación política, de lo que entiende uno por el interés general. Cuando Pilar llega a la alcaldía se encuentra con un melón tremendo, con una patata caliente tremenda. Es decir, los trámites que había que avanzar por parte del gobierno municipal, es que el Partido Popular no puede decir ahora que no fue parte de esta decisión de la instalación de la planta de biogás. Es que el Partido Popular se cogió de la mano y se fue al extranjero a conocer el sistema de cómo funcionaban estas plantas. Bueno, se llega al Ayuntamiento, la Diputación se pone en marcha, los servicios municipales igual, y sobre todo se toma una decisión muy importante, con valentía. Es la instalación de una industria de este tipo en Almansa perjudica al interés general, y se va a pelear y se va a buscar hasta el último argumento para denegar la licencia. Y así se hizo. La empresa tiene su intención, que entiendo que está ya en el juzgado, que está judicializado. Pues el Ayuntamiento se defenderá, y con el mismo apoyo que ha contado la Diputación para denegar la licencia, lo tendrá para defenderse en los tribunales. Pero vamos, yo creo que es una situación muy clara, que se cortó de raíz desde el principio, que el equipo de gobierno de Pilar tenía muy claro lo que tenía que hacer, y creo que vuelven a ser valientes y sobre todo conscientes de pensar en un futuro para Almansa, en lo que no se quiere. Ya que estamos hablando de medio ambiente, en los últimos años también, últimos meses, también voces ecologistas han elevado la denuncia de que la Unión Cinegética de Almansa está llevando a cabo monterías como mínimo polémicas, o al menos que pueden levantar cierto rechazo en parte de la sociedad, o sobre todo de las voces ecologistas. Me gustaría que también comentaras un poquito sobre el tema, tu opinión sobre este tipo de monterías o de la acción de la UCA en Almansa. Sin tapujos, yo soy cazador, me encanta la caza y creo que la caza es tremendamente necesaria. Respeto totalmente al que tiene una opinión diferente. Yo no creo que en la ciudad de Almansa haya una problemática de la caza. Yo creo que con la misma libertad que la Tinta ha considerado que yo hoy puedo estar aquí, pues la Tinta en esa misma libertad da audiencia a quien tiene una opinión diferente, que creo que es una opinión prácticamente personal, que es una opinión muy minoritaria. La UCA es un ejemplo de cómo organizar la actividad cinegética. Tiene una organización impecable, con un respeto a la legalidad absoluto, y además me consta que cuando alguien dentro de las actividades organizadas por la UCA comete una ilegalidad, la UCA es el primero que lo denuncia.
La UCA no son cientos de pistoleros o no somos cientos de pistoleros que salimos al monte a exterminar nada, ni mucho menos. La UCA es gente plenamente, principalmente quien la dirige, formada y consciente de cómo quieren cuidar los montes del término de Almansa. Creo que hay pocas organizaciones medioambientales, porque la UCA es una organización medioambiental que regula el equilibrio poblacional en el término de Almansa, y probablemente tendríamos muchos más problemas si no existiera la UCA, si no existieran esas monterías que existiendo. Así que yo lo digo sin complejos, soy cazador, reconozco la actividad de la UCA y reconozco sobre todo la necesaria existencia de la actividad cinegética para la regulación poblacional. ¿Cómo podríamos intentar mejorar o hacer que todo este argumentario o el buen trabajo que hace la UCA llegara a la población general, o sobre todo a esas voces más críticas que en muchas ocasiones se habla desde la visceralidad, ¿no?, de que provocan las redes sociales o imágenes agresivas, porque la gente es muy sensible, pero ¿cómo podríamos intentar mejorar todo ese proceso? Bueno, yo creo que la caza, evidentemente, como todo, tiene que adaptarse a la evolución de la sociedad, y es cierto que creo que se ha adaptado bien. A mí esas imágenes donde los animales son trofeos tampoco me gustan, ver un suelo lleno de animales tampoco me gusta, pero esos controles poblacionales son necesarios. Es decir, hay agricultores y que hay que respetar sus parcelas, que luego todos vivimos del campo en cierta manera. Y bueno, yo creo que la caza tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos. Todos tenemos una concepción también más urbana, que es lo que nos hace separarnos un poquito del campo, y hay ciertas imágenes que nos chocan, pero es que la existencia de la caza ni se justifica ni económicamente. A mí, cuando alguien justifica la caza, es que da mucho dinero. El tráfico de órganos, de personas, de drogas también da mucho dinero y no es moralmente. La caza se justifica principalmente por una cuestión científica, de equilibrio del ecosistema. Convencer a ciertas personas de que la caza es útil es como si me convences a mí de que yo tengo que ser del Real Madrid. No me vas a convencer nunca, ¿no? Por tanto, yo creo que hay cosas que no hay que convencer, hay que estar tranquilo de lo que uno hace, con su ética o con su moral, cumpliendo las leyes, y no nos tenemos que dedicar a predicar nada. Solo hay que, si me permites, predicar con el ejemplo, y creo que la UCA lo hace muy bien. Muy bien. ¿De qué equipo eres, ya que lo has dicho? Yo soy muy del Barcelona. Ah, amigo mío. Bueno, hablemos un poquito de servicios también, Fran, porque aquí en Almansa ha habido un momento de no sé si de peligro en cierta, o el amago de que puede haber pérdida de servicios en ciertas áreas, lo cual también hace saltar muchas voces críticas, tanto a nivel local como a nivel provincial o regional o incluso nacional, porque sabemos que muchos de estos temas, pues un concejal de sanidad, por ejemplo, lo digo porque lo viví yo de cerca, que un concejal de sanidad muchas veces a nivel local poco tiene que hacer, ¿no? Pero me gustaría que opinaras sobre el movimiento de la plataforma en defensa del hospital, más que de la plataforma, la situación de la sanidad en Almansa y del hospital, en este pedazo de complejo que tenemos aquí. ¿Es cierto lo que dice la plataforma, que se está desmantelando el hospital de Almansa, que está perdiendo servicios para generar un centro de especialidades y volver ¿cómo decirlo?, a volver a pensar en un sistema de salud más centralizado en Albacete o en las grandes capitales? Bueno, yo no creo que es así. Yo creo que quien dice que el hospital de Almansa se está desmantelando lo dice a sabiendas de que no es cierto, ¿vale? Yo creo que lo principal aquí es entrar en contexto. En la legislatura del 11 al 15, con la complicidad del Ayuntamiento de Almansa, de Paco Núñez y Cospedal en la presidencia de la Junta, lo que se intentó fue vender el hospital. Y llevaron al hospital a un adelgazamiento en la inversión brutal, tanto en inversión en maquinaria como en inversión en personal, que repercutió en las listas de espera. Ese paradigma ha cambiado desde que Emiliano es presidente. Por el convencimiento de Emiliano y porque los socialistas de Almansa y de la provincia no íbamos a permitir otra cosa. La manifestación más numerosa que yo conozco en la ciudad fue contra la privatización del hospital de Almansa. Y no fue una manifestación de una plataforma que también, con mucha movilización, yo formaba parte de aquella plataforma, pero fue una manifestación del pueblo. Hoy el escenario es totalmente diferente. En la movilización y sobre todo en los argumentos, porque no los hay para llegar a una manifestación de ese tipo. Creo que hay circunstancias que el hospital de Almansa debe mejorar.
las debe de mejorar. Pero hablar de desmantelamiento es mentir, es mentir. En el Hospital de Almansa hoy se invierte en tecnología. En los últimos años se han llegado a hasta 2 millones de euros en aparatos de última tecnología, aparatos de radiología que son principales para el diagnóstico. En personal se invierte hasta un 50% más de lo que se invertía hace 8 o 10 años. Las tasas de ocupación de la plantilla del Hospital de Almansa están por encima del 95%. ¿Y dónde diagnostico yo el mal o las carencias del hospital? Yo creo que la sanidad a nivel nacional, creo que se habla tanto de comunidades gobernadas por un partido como Andalucía, gobernadas por otro como Castilla-La Mancha, donde hay reivindicaciones de los pacientes. Yo creo que hay una escasez de profesionales y sobre todo en Almansa y en los hospitales más comarcales, los médicos y los profesionales de la sanidad tienen donde elegir y eligen probablemente donde más cerca les pilla de su domicilio. Evidentemente que tenemos una competencia de ciudades más grandes como Albacete o como hospitales que pudieran tener una referencia académica mayor. Que es cierto que eso nos ha llevado a tener plazas descubiertas como ha sido en temas de anestesia, determinadas cuestiones que habrá que mejorar, que habrá que insistir, pero para mí el Hospital de Almansa es una referencia que tenemos que cuidar y una de las mejores maneras de cuidarlo es defendiéndolo y también reivindicando, pero sobre todo reivindicando desde la honestidad, no desde el partidismo político. A mí me llama mucho la atención que quienes, mientras la ciudad de Almansa reivindicaba que no se privatizara y que no se vendiera o que nadie hiciera negocio con la sanidad mientras estaban tomando una caña en el jardín, hoy sean los primeros que se suban a las escaleras del castillo y coloquen peones en esa plataforma, que de verdad les reconozco que en sanidad nunca hay que dejar de reivindicar, porque nos va la vida, pero hay que reivindicarlo desde la objetividad. Está también la eterna promesa por parte del SESCAM de implantar la carrera profesional sanitaria, pero es la eterna promesa, nunca termina de llegar. Bueno, yo creo que las reivindicaciones de personal, a los que gestionamos personal estamos muy acostumbrados a ella. Es verdad que hay un agravio comparativo entre el resto de comunidades autónomas y Castilla-La Mancha. Eso también, tampoco nos vamos a hacer trampas, puede dar lugar a la fuga de profesionales que decidan irse a otras comunidades. Bueno, pues me consta que tiene un impacto importante eso en el presupuesto regional y que se está viendo la manera de encajarlo. Pero también te digo una cosa, si la carrera profesional no la implanta un gobierno socialista, no la va a implantar nadie en Castilla-La Mancha. Quienes despidieron a miles de profesionales en toda Castilla-La Mancha, hoy que no se pongan la bata blanca porque nadie se los cree. En otro aspecto de servicios, o probablemente el servicio más caro que le sale al Ayuntamiento de Almansa en el presupuesto, porque lo que más cuesta es la plantilla y esta es la plantilla más grande del Ayuntamiento de Almansa, está esta situación en la que pues, yo he escuchado desde que es también una injusticia en comparación con otras agrupaciones o otras opiniones que dicen que por fin se le ha puesto el cascabel al gato. Y es el tema con la policía local. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque hay un conflicto abierto, porque yo creo que ya no es ningún secreto, ¿no?, entre ayuntamiento y policía local de Almansa. Bueno, yo creo que el escenario no es ayuntamiento contra policía local, porque la policía local forma parte del ayuntamiento, sí, y se debería de saber. La policía local no es un apéndice fuera del ayuntamiento, es un servicio como lo es deportes, como lo es cultura, como es intervención. Y debe regirse por las mismas normas dentro de las particulares, que siendo una fuerza o un cuerpo de seguridad debe tener. Yo en las cuestiones de personal me gusta ser prudente, tengo muy buenos amigos en la policía, que creo que lo afirmo, que son grandes profesionales, que los necesitamos, y creo que el ayuntamiento, como en todo en la administración, ha tenido que poner orden. Evidentemente que nadie aspira a vivir peor, pero el ayuntamiento, quien lo gobierna, tiene que aspirar a equilibrar y que todos los trabajadores tengan un trato igualitario. Es decir, la policía local, como el servicio de intervención o como los bomberos de la Diputación, no pueden pedir un incremento salarial por encima del resto de trabajadores, porque no corresponde. La policía local tendrá que cumplir sus cuadrantes, su horario dentro de las especificidades, porque tiene una turnicidad que dista mucho de un administrativo del ayuntamiento. Pero bueno, yo vuelvo a decir que el ayuntamiento ha sido valiente, que lo más complicado es poner las cosas en orden y evidentemente que habrá que llegar a un acuerdo, porque es un cuerpo totalmente necesario,
pero tengo la tranquilidad en la profesionalidad del cuerpo, de quien lo dirige y de los agentes también, y también en la profesionalidad y en la responsabilidad que tiene quien está al cargo de la policía, el compañero Javi Jimeno, o quien ordena un poco las cuestiones de personal, como Mati, económicamente Javi Boc, que están afrontando el asunto fuera de polémica, con mucha tranquilidad. Yo creo que eso es lo principal y estoy tranquilo en ello. Algo que tampoco pasa desapercibido para la población, porque está ahí y está parado, es el nuevo conservatorio. Y le preocupa a la gente, porque realmente aquí en Almansa tenemos una cultura musical que vamos a contarte, que lo sabes perfectamente. La cultura musical que tenemos aquí, de producción, de cantera, de generación de músicos, lo que costó todo el proceso de llevar a cabo el proyecto para poder por fin iniciar esas obras, y que ahora están paralizadas. No sé si pudieras explicarnos un poco, porque ya se ha explicado en diversas ocasiones qué es lo que ha sucedido ahí, pero me gustaría un poco que recordaras qué es lo que ha sucedido, pero sobre todo cómo se lo hacemos entender a la población. Cuesta entenderlo, lo primero por lo que plantea, porque la ciudad de Almansa lleva reivindicando el conservatorio mucho tiempo, porque lo merece, ¿no? Es decir, es como el hospital. Es una reivindicación que teníamos de ciudad, de ciudadanía, de vecinos, no es una reivindicación política. ¿Qué pasa con el conservatorio? El conservatorio se inicia en la última legislatura del Partido Popular, donde se llega a un acuerdo con la Junta de Comunidades, se licita, empieza a ejecutarse la obra. Como en todo, hay un problema de precios en la contratación, donde la empresa, por la subida y yo justo con la subida de precios, ¿no? La guerra de Ucrania y demás. La empresa dice que en esas condiciones no puede continuar, la administración, la Junta, lo que dice es que legalmente no puede hacer un modificado del contrato por más del 20%, llegan a un acuerdo o a un desacuerdo, la empresa se marcha y la obra se para. A partir de ahí, ¿qué está sucediendo ahora mismo? Hay una formulación de un proyecto, es decir, hay que volver a dibujar un proyecto para continuar por donde se quedaron las obras. Cuando se formula ese proyecto se dan cuenta que lo que valía 5 hoy vale 7. Tanto la Junta con el Ayuntamiento se tiene una comunicación para volver a reformular esa cofinanciación o en las mismas cifras, en los mismos porcentajes. Sé que hay intercambios de convenio y espero que se pueda desbloquear la situación. Yo también espero que la misma reivindicación que tiene hoy el Partido Popular exigiendo el conservatorio, cuando llegue el momento tenga la misma responsabilidad de no boicotear esa firma del convenio. Tanto yo apelo a eso. Sí. Vamos a tener noticias muy pronto del conservatorio. Bueno, eso es bueno saberlo. Y ya que mencionabas el Partido Popular, estamos llegando a la recta final de esta entrevista, de la misma manera que se empieza a vislumbrar la recta final de este mandato, que se ha pasado bastante rápido, creo yo. ¿Cómo va a poder boicotear el PP algo si ahora mismo no gobierna ni en Almansa, ni en la provincia, ni en la región? Y no sé si hay expectativas de que lo haga, porque, por ejemplo, yo creo que a nivel regional García Paje es un peso pesado del Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Y lo veo con unos índices de popularidad extremadamente altos y con un apoyo enorme, con mayoría absoluta. Aquí a nivel provincial seguís gobernando por segundo mandato y aquí pues en Almansa parece que solo entendemos de mandatos de 16 años en adelante, ¿no? ¿Cómo lo ves a nivel electoral la situación? Bueno, a nivel electoral futurólogo no es nadie, ¿no? Y la situación en política pues, está muy enrarecida. Vemos cómo la ultraderecha crece, el Partido Popular no tiene pudor de aliarse con la ultraderecha para gobernar. A mí me cuesta ver eso en el Ayuntamiento de Almansa. Lo primero por el sentimiento de siempre de la ciudad, que siempre ha sido una ciudad con una sociología muy progresista, porque la ciudad y los vecinos sabemos reconocer lo que han hecho los partidos de izquierdas por nosotros y eso tiene reflejo en las elecciones. También me costaría ver mucho durante este mandato. Sabemos que Vox se presentó a las elecciones de 2023, pero desde la noche del 23 de mayo nadie sabe quién es Vox en Almansa ni nadie sabe qué piensa Vox en Almansa. Probablemente, como las setas después de estas últimas aguas, afloren de cara a las elecciones, pero bueno, yo creo que la irresponsabilidad de no decir esta boca es mía durante 4 años no se les va a poder premiar en las elecciones. Yo creo que nosotros desde el PSOE se ha hecho una gestión no fácil, pero sí responsable y vuelvo a decir valiente y creo que con resultados a la vista. Creo que
que Pilar, si ella lo quiere, que me consta que tiene ilusión y ganas de seguir al frente, va a seguir siendo la candidata del Partido Socialista, al menos en lo que me concierne como militante de la agrupación de Almansa, mi apoyo ciego lo tiene, como secretario de organización provincial también lo tiene, y entiendo que el de la agrupación también. Creo que Almansa y el proyecto de Pilar necesitan de continuidad. El Partido Popular, bueno, pues yo creo que el Partido Popular está sumido en una autocrítica importante, porque cuando ahora, especialmente la gente que formaba parte del último gobierno, dice, aquí falta un paso de cebra que pintar, aquí las obras del conservatorio hay que retomarlas, esto es una zona que falta luz, este jardín hay que mejorarlo. Bueno, pues yo creo que es una buena manera de hacer autocrítica y de ver todas las necesidades que se quedaron pendientes de esos 16 años. Yo creo que el Partido Popular tiene una situación complicada como electoralmente, como cualquier partido que se va a la oposición. Tiene muy complicada, a mi entender, la renovación. Creo que la mejor persona con la que cuenta el Partido Popular es el anterior alcalde, sabiendo que ya perdió las elecciones. Entiendo que desde el partido provincial le están dando un soporte porque es para mantenerlo políticamente animado en diputaciones, asesor en diputación, pero creo que el Partido Popular en Almansa tiene un choque ahí de dos almas, de gente más moderada, gente nueva que entró, con la que puedes hablar totalmente, y gente que tiene muchas aspiraciones en Toledo, que son apéndices de Paco Núñez y que cada vez que pueden pues levantan la voz y hacen una oposición de la que no le gusta a nadie. Por tanto, yo creo que lo que le conviene a la ciudad de Almansa, fuera del ruido político, es continuar como se está, con un gobierno que merece la confianza, que ha puesto orden y que se merece 4 años más, desde luego. Paco Núñez no aparece por Almansa, al menos públicamente. Por supuesto también es almanseño, pero a nivel político no aparece. Bueno, lo que es cierto es que Paco, las 2 veces que se ha presentado a las elecciones regionales, tanto en el 19 como en el 23, en Almansa no ha logrado tener la confianza nunca, ¿no? Emiliano siempre le ha ganado las elecciones. Paco solo tiene una esperanza, que no le importa que caiga mucho el Partido Popular mientras la suma con Vox le dé. De hecho, el mensaje es muy parecido, ¿no? Todo va a estar en la suma, es decir, yo creo que Emiliano va a ganar sobradamente las elecciones. Veremos a ver qué pasa y qué nos da la aritmética. Yo creo que nadie quiere volver en Castilla-La Mancha a los tiempos de Cospedal, y menos a los tiempos de Cospedal multiplicados por 2. Paco nunca lo ha negado, lo ha reconocido y se ha ensalzado como un heredero de Cospedal. Recuerdo perfectamente aquello de María Dolores, contigo empezó todo. Pues, y si a esa ensalada le añadimos el aderezo de Vox, pues creo que tendríamos una Castilla-La Mancha que nadie quiere. Creo que Emiliano es sinónimo de estabilidad, de colaboración, de complicidad con los agentes sociales, con los empresarios, con todo el articulado de la región. La gente lo reconoce y quiero ser muy breve, pero mira, tuve la oportunidad en esta última feria de Albacete, desde lo que es el rabo de la sartén de la feria, de llegar hasta la catedral cerca de Emiliano. Tardamos más de 1 hora. Nunca me ha pasado con ningún otro político de cualquier nivel, y creo que eso es lo que tú das, la calle te lo devuelve en manera de cariño y principalmente de votos, que es lo necesario, que con el cariño solo no se ganan las elecciones. Tal cual. Ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría que vislumbraras una Almansa de aquí a una década. Porque, por ejemplo, me nombrabas lo de la manifestación más numerosa, que fue en defensa del hospital, contra su privatización. Hay mucha gente que ahora mismo ya está empezando a votar, o que está entrando en el mundo laboral, o que hay jóvenes periodistas, jóvenes que eso les pillaba muy jovencitos. Entonces, no sé, ¿cómo vislumbras, porque eso pasó hace ya más de 10 años, cómo vislumbras una Almansa dentro de una década? Bueno, yo no aspiro que nadie nos vote por lo que hemos hecho, sino por la ilusión que tenga de lo que podemos hacer, que es mucho. Yo vislumbro una Almansa de aquí a 10 años donde urbanísticamente hayamos sido capaz de dar respuesta a la necesidad de suelo industrial, que eso nos va... La situación la tenemos. Almansa es un enclave especial para la atracción de empresas. Necesitamos de ese suelo y de esa promoción que hace falta. Creo que el equipo de gobierno está en ello. Y necesitamos también, para lo que decíamos antes, para recuperar el orgullo de ciudad y sobre todo de una ciudad que avanza en el mantenimiento diario, en la conservación, en pasear por espacios modernos, accesibles, con claridad, nuevos, renovados, y creo que en estos próximos 10 años puede ser, se va a trabajar mucho, tengo la certeza, y me siento muy cómplice. Yo lo decía antes y lo digo ahora,
me siento el siguiente concejal a los que corresponden al Pleno para poder colaborar en lo que toque y para hacerlo fácil. Qué bien. La última pregunta, siempre me gusta acabar con algo así que nos deje un buen sabor de boca. El orgullo de ser de esta tierra, ¿no? Que hace poco estábamos ahí en Fitur, hablando de todas las bondades que tiene la provincia, y la verdad es que, pues, como aquel que dijo, ¿no? Te llena de orgullo, ¿no? ¿Qué mensaje le dices a todos esos, sobre todo a las personas ausentes? Porque las luces llaman mucho la atención, de Madrid, de Valencia, de las grandes ciudades, del Levante, pero ¿qué es lo que verdaderamente aporta a la provincia de Albacete para vivir aquí? ¿Cuál es ese puntillo que nos da para querer asentar aquí nuestra vida? Bueno, yo creo que la provincia de Albacete es una provincia de oportunidades, ¿no? Es una provincia que hizo una transición muy grande del campo a la industria y a los servicios, y que eso se mantiene. La provincia de Albacete crece en población, es una provincia de oportunidades laborales. Una oportunidad laboral te da la posibilidad de crecer, ¿no? Evidentemente que eso es para lo que trabajamos, lo que reivindicamos, y sobre todo, esto es una cuestión muy sociológica, cada uno vive donde le pide el cuerpo, donde puede, ¿no? Nosotros, la gente que nos dedicamos a la política, tenemos que estar en darle a la gente las posibilidades de que vivan, y luego cada uno decide, ¿no? La vida es muy cambiante. Uno, siendo joven, abandona su ciudad para luego probablemente acabar volviendo porque la tierra y las raíces le llaman, ¿no? Yo lo que les digo es que Albacete, que Almansa, trabajamos para que sean espacios de oportunidades, espacios de convivencia y espacios de respeto, ¿no? Y eso no se construye solo desde la administración ni desde la política, sino también en una comunión con la sociedad, y creo que esa comunión en la provincia y especialmente en Almansa existe. Fran Valera, vicepresidente de la Diputación de Albacete, muchísimas gracias por acompañarnos en La Tinta de Almansa. A vosotros siempre.